Bien, alumnos, esta clase tiene por objetivo explicarles la guía número 5 ya, que habla sobre las propiedades de las desigualdades o las propiedades de las inecuaciones. Vamos a tratar de ser bien concretos para poder explicarlo porque son bastantes puntos y aspectos que hay que revisar. La primera propiedad es la propiedad de la transitividad. Y la propiedad de la transitividad me dice que si yo tengo un número A que es menor a un número B y ese número B a la vez es menor a un número C, como consecuencia A también va a ser menor a C. Como obvio, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 2 es menor a 3 y a la vez 3 es menor a 4. Entonces, como consecuencia, 2 es menor a 4. Esa es la primera propiedad. La segunda nos dice que si yo sumo o resto un número real a los dos lados de una desigualdad, la desigualdad no cambia de sentido. Me explico. Si yo tengo y digo que 1 es menor a 5 y yo a esa desigualdad le sumo 2, me va a quedar 1 más 2 y aquí me va a quedar 5 más 2. Pongo signo de interrogación porque nosotros no sabemos si se va a mantener el sentido de esa desigualdad. 1 más 2 es 3 y 5 más 2 es 7. Por lo tanto, se mantiene que este lado, ¿no es cierto?, es menor al lado derecho. Es decir, el 3 sigue siendo menor a 7, aunque yo le haya sumado 2 a ambos lados. Y lo mismo pasa con la resta. Voy a hacerlo en una segunda hoja. Si yo tengo 2 menor a 6 y yo le resto 3 a cada uno de los lados, me va a quedar 2 menos 3, 6 menos 3. Aquí me queda menos 1 y aquí me queda 3. Menos 1 sigue siendo menor a 3. Se mantiene el sentido de la desigualdad. Esa es la segunda propiedad. La tercera me da la información de qué pasa si yo multiplico o divido una desigualdad pero por un real positivo. Si se mantiene o no se mantiene, la propiedad me dice que sí se mantiene la orientación o el sentido de la desigualdad. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 4 menor a 6 y yo lo voy a multiplicar por 5, me queda 4 por 5 y al otro lado me queda 6 por 5. 4 por 5 es 20 y 20 sigue siendo menor a 30. Pero lo importante es que entiendan que para esta propiedad el requisito es que el real sea positivo, ¿ya? Ese número que yo multiplico o divido, la desigualdad debe ser positivo. Y veamos un ejemplo con división. 36 mayor a 24. Y ahora yo voy a dividir por 12. Entonces me queda 36 dividido por 12, 24 dividido por 12. Si yo escribo aquí al ladito lo que pasa, esto me queda 3 y 3 sigue siendo mayor a 2, que es la división de 24 por 12. Es decir, se cumple esta tercera propiedad que me dice que si yo multiplico o divido por un real positivo cualquier desigualdad, ese sentido de la desigualdad se mantiene. Es decir, este signo se mantiene en el mismo sentido. Y la última propiedad, vamos a escribir aquí en la última hojita, es qué pasa si yo multiplico o divido una desigualdad pero ahora por un real negativo. Entonces la propiedad me dice que si yo multiplico o divido una desigualdad por un real negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Vamos a ver un ejemplo. 2 menor a 4. Y lo vamos a multiplicar por menos 3. Entonces me queda 2 por menos 3. No sabemos lo que pasa con la desigualdad. 4 por menos 3. Entonces 2 por menos 3, menos 6.
4 por 3, menos 12. Ahora menos 12 es menor que menos 6. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ese signo cambió de sentido. Es decir, se cumple esta última propiedad. Y veamos qué pasa con la división. Tenemos que menos 20 es menor a 28. Vamos a dividir por menos 4. Entonces me va a quedar menos 20 dividido por menos 4. ¿Qué pasa con el signo ahí? 28 dividido por menos 4. Esta primera división, como los dos signos son negativos, menos por menos es más. Así que me queda 5, ¿no es cierto? 20 dividido por 4 es 5. Y al otro lado me queda 7, pero negativo porque este de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Entonces me queda 7 negativo. Y 7 negativo es menor a 5. Por lo tanto, nuevamente el signo se invirtió. Entonces ahí cumplimos, ¿no es cierto?, la cuarta propiedad. Y finalmente, ¿no es cierto?, ¿para qué sirve esto o cómo lo podemos usar? Les voy a hacer uno de los ejemplos que está en la guía. Dice lo siguiente: sea A, ¿no es cierto?, un número positivo comprendido entre 0 y 1. Es decir, que A es mayor a 0, pero es menor a 1. Entonces la pregunta es, ¿entre qué valores se encuentra la expresión 1 menos A? Es decir, lo que tengo que hacer es llevar esta expresión a esa expresión de ahí. En la guía hay otro ejemplo que explico paso a paso cómo lo que hay que hacer, pero aquí lo voy a explicar con este otro ejemplo. Entonces yo parto diciendo que 0 es menor a A y este es menor a 1. Entonces, para que transformar esta A en esta expresión, ¿no es cierto?, primero vamos a multiplicar esa A por menos 1 para transformar esa A en negativo, porque acá arriba la A está negativa, ¿se dan cuenta? Y aquí está positiva. ¿Qué me decía la propiedad? Me decía que si yo multiplicaba por un real negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Por lo tanto, multiplico menos 1 por 0 es 0, pero ahora esto cambia para el otro lado, porque estoy multiplicando por un real negativo. A por menos 1 me queda menos A. Esto vuelve a cambiar. Y menos 1 por 1 me queda menos 1. Y ahora tengo que sumarle 1, porque acá arriba la expresión es 1 menos A. Me falta el 1. Le sumo un número 1. Entonces, decía que cuando yo le sumo un número positivo o negativo, la orientación de la desigualdad no cambia. 0 más 1 es 1, se mantiene en la desigualdad. 1 menos A me queda 1 menos A, se mantiene la dirección de la desigualdad, y menos 1 más 1 es 0. Es decir, respondemos la pregunta: ¿entre qué valores se encuentra esta expresión? Esta expresión se encuentra entre es menor a 1 y mayor a 0. Bien, cualquier consulta la hacen a mi correo, ¿no es cierto?, ricardo.cerey.mate@gmail.com. Y recuerden que también está la guía y que muestra un ejemplo similar a este, pero con otros números.